Muy buenas tardes, estimados estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal Ismael Pérez Pazmiño. Estamos en la asignatura de Matemáticas para los estudiantes de primero bachillerato general unificado. Quienes habla el máster Leonardo Javier González Vaquerizo, que vamos a continuar con el estudio de las inecuaciones. Vamos hacia adelante. Vamos a ver ahora las resoluciones de inecuaciones cuadráticas. Ya en tiempo atrás vimos cómo se resolvían inecuaciones lineales con simple y con doble desigualdad. Vamos a resolver ahora inecuaciones cuadráticas. Veamos primeramente qué es una inecuación cuadrática. Una inecuación cuadrática es una expresión matemática descrita de las siguientes formas. Ahí vemos la expresión, dice ax cuadrado más bx más c, en este caso mayor a 0. La misma expresión puede estar con la desigualdad menor a 0, o puede estar con la desigualdad mayor o igual a 0, o en su debido caso con la desigualdad menor o igual a 0. Si ustedes se dan cuenta, en los cuatro casos la misma expresión cuadrática se describe como su fórmula general, ¿no? Como ustedes pueden ver, los coeficientes constantes de a, b y c pueden ser cualquier número real. Para su resolución se tienen básicamente dos técnicas que hemos estudiado ya dentro del primer trimestre. Estos son las técnicas por factorización y la técnica por fórmula general. Vamos a ver una resolución de inecuaciones cuadráticas por factorización. Y entre ellas tenemos, por ejemplo, la factorización por factor común. Entonces tenemos la expresión x cuadrado menos 4x, ¿no?, mayor o igual a 0. ¿No? Doble condición, dice mayor o igual a 0. Entonces tenemos que encontrar todos los valores de x que al sustituir en esa expresión cuadrática cumplan la condición de que sea mayor a 0, o sea que sea positivo, o que sea igual a 0, según lo como establece dicha desigualdad. Entonces, para eso tenemos que, en primer lugar, siempre que tengamos este tipo de expresiones cuadráticas, descomponerlas en sus factores primos. En este caso la vamos a descomponer por la técnica de factorización. Y como vemos aquí en esta expresión, ¿no?, aquí para factorizarla observamos que tiene un factor común. En este caso el factor común es x, ¿sí? La x se repite en todos los términos, pero escogemos como factor común el que tiene menor exponente. Aquí tenemos x a la 2, acá tenemos x a la 1, entonces x a la 1 vendría a ser nuestro factor común. Una vez que nosotros hemos definido el factor común, ¿no?, que en este caso es x, abrimos un paréntesis para indicar factor y dentro de ese paréntesis colocamos los cocientes de dividir en cada término de la expresión original para el factor común. En este caso, por ejemplo, tenemos x al cuadrado dividido para x es x, ¿no? Recordemos que en el cociente de expresiones algebraicas, en este caso si están descritas de manera de potencia, ¿no?, aplicamos el cociente de potencias de bases iguales, ¿no? Como las letras son iguales, restamos los exponentes. 2, aquí se sobreentiende que es 1, 2 menos 1, 1. Colocamos el mismo signo menos y ahora dividimos 4x para x. 4x dividido para x, en este caso las x se eliminan y queda 4, ¿no?, encerrados entre paréntesis para indicar el factor. Una vez aquí ya factorizada la expresión con su desigualdad, tenemos que aplicar un principio que, como ustedes pueden ver, todo esto está, como que dice, comparado a una desigualdad a 0. Entonces, para encontrar los valores de x, primeramente debemos, una vez que ya está descompuesto o factorizada la expresión cuadrática, aplicar el principio del producto de factores para 0, que nos dice que si un factor está multiplicado por otro, o sea, dos números multiplicados dan igual a 0, entonces eso se debe a que
tanto el primer factor es igual a 0 o el segundo factor es igual a 0. O puede ser que ambos. Basado en este principio, entonces cada factor de aquí lo igualamos a 0. Tanto x como x menos 4. O sea que los desglosamos con la misma desigualdad. Entonces en este caso vamos a tener, ¿no?, x mayor o igual a 0. Y vamos a tener x menos 4 mayor o igual a 0. ¿Qué es lo que hemos hecho? Descompuesto cada factor separado, ¿no?, por la desigualdad a 0. Aquí ya la desigualdad x mayor o igual a 0 está descrita a la forma lista para graficar. Pero en cambio x menos 4 tenemos que despejar la x. Entonces menos 4, como está aquí negativo, pasa al otro lado positivo, quedándonos x mayor o igual a 4. Una vez obtenido estas expresiones de aquí, a estas expresiones se las conoce con el nombre de puntos críticos, ¿sí? Puntos críticos. Estos puntos críticos, como definición, son los valores donde la expresión original es igual a 0. O sea, si yo cojo el valor de 0 y lo sustituyo en x, a la operación como matemática será igual a 0. Asimismo, si sustituyo el 4 en lugar de x, toda la expresión se me hace igual a 0. Por eso se denominan puntos críticos. ¿Ok? Entonces, una vez teniendo los puntos críticos, procedemos a hacer el proceso de la gráfica, que es muy diferente al proceso que vimos en las desigualdades lineales. ¿Por qué? Porque en este caso, como la expresión cuadrática la hemos descompuesto en factores, ¿no?, por cada factor debemos hacer una gráfica, ¿ya? O como decir, por cada punto crítico debemos hacer una gráfica. Entonces, como cada factor o cada punto crítico debemos hacer una gráfica, vamos a proceder en este momento a realizar las mismas, ¿no? Entonces, tenemos, ahí dibujamos la gráfica del menos infinito al más infinito, y en esta gráfica vamos a colocar el factor x mayor o igual a 0. Fijamos el valor, ahí está el valor, que en este caso es 0, ¿sí? Como dice mayor o igual, la misma tiene punto cerrado. Entonces, asimismo, nosotros tenemos aquí ya fijada el valor del punto crítico 0, ¿no? Como dice mayor o igual, entonces el punto es cerrado, ¿ya? Aquí no tenemos que hacer extensión a la izquierda o a la derecha, no, aún no. Aquí solamente fijamos en esta gráfica este punto crítico, que corresponde al factor x. El siguiente factor es x menos 4, entonces por este factor x menos 4 vamos a hacer otra gráfica, ¿no? Entonces tenemos aquí la gráfica, la de extensión del menos infinito al más infinito, y vamos a hacer esa gráfica correspondiente al factor x menos 4 mayor o igual a 0. Entonces, por el factor x menos 4 fijamos el punto crítico. ¿Cuál es el punto crítico? Más 4. Entonces, como vemos el 0 aquí, el 4 positivo va a estar a la derecha. Entonces fijamos a la derecha el 4 positivo, y como tiene el mismo signo, mayor o igual, que es de la expresión original, entonces colocamos el punto cerrado para indicar que esos puntos críticos deben tomarse en cuenta en intervalo solución. Entonces ya hemos fijado, ¿no?, cada factor con su correspondiente gráfica. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ahora tenemos que hacer otra gráfica. ¿Pero otra gráfica para quién? Para el producto que representa la expresión cuadrática original. O sea, como la ecuación cuadrática original nosotros la hemos descompuesto en factores, ¿no? Ahora tenemos que representar una gráfica que represente, valga la redundancia, al producto x por x menos 4. Entonces hacemos la gráfica, ahí la tenemos, se extiende del menos infinito al más infinito,
Y esa gráfica va a representar el producto que se obtuvo de la expresión original x cuadrado menos 4x. Entonces tenemos aquí x por x menos 4 mayor o igual a 0. Y aquí en esta gráfica, como están los dos factores, debemos alinear a la misma altura los dos puntos críticos. ¿Sí? Ahí. A la misma altura. Entonces, si ustedes se dan cuenta, las tres gráficas se han dividido en tres regiones. ¿Ok? En tres regiones. Ahora, ¿qué debemos realizar? Bueno, ya hicimos las gráficas y hemos colocado en cada gráfica su punto crítico, ¿no? Entonces, aquí en este punto crítico 0, ¿no? Significa que en este punto la expresión original es igual a 0. Quiere decir que a la derecha de 0, ¿qué números van a estar representados? Los números positivos, porque a la derecha siempre van a estar los mayores. Entonces, como aquí es 0, a la derecha estarán los positivos. Y a la izquierda los negativos. ¿Ok? Del mismo modo hacemos en la segunda gráfica del factor x menos 4. Pero ojo, aquí ahora el 0 va a estar definido o representado aquí en el punto 4, ¿no? O sea, x menos 4 para que se haga 0 debe valer x 4. Entonces, en el punto 4, ¿no? La expresión o el factor x menos 4 se hace 0. Entonces, como en este punto se hace 0, aplicamos el mismo principio que en la gráfica anterior. A la derecha los positivos y a la izquierda los negativos. ¿Ok? Entonces, recordemos, en cada factor primo debemos colocar en el punto crítico a la derecha los positivos y a la izquierda los negativos, dependiendo dónde se encuentra el punto crítico. Para la última gráfica, lo único que tenemos que hacer, como esta representa el producto de los dos factores, ¿no? Como es un producto, pues aplicar la ley de los signos. ¿Qué significa esto? Más por más, más. Más por menos, menos. Y menos por menos, más. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sé yo ahora cuál es el resultado? ¿Cuál es el intervalo de solución? Pues nos vamos a la expresión original. Y la expresión original nos dice que los valores de x que están aquí deben siempre, al hacer la operación matemática, dar como resultado ser mayores que 0 o iguales a 0. Mayores o iguales a 0. Para que sean igual a 0, tienen que ser los valores que representen a los puntos críticos. ¿Ya? Y lógicamente, los mayores a 0 son los que representan la parte positiva. Entonces, quiere decir, en primer lugar, el 0 debe ser considerado, ¿no?, dentro del conjunto solución, porque dice que ese valor, al representarlo a la expresión original, se hace igual a 0. Y como también debe ser mayor, los mayores a 0 son todos los números positivos. Y aquí en la gráfica final, donde está el producto de los dos factores, aquí en la gráfica final, los positivos se extienden hasta el menos infinito. Entonces ahí toda esta región son los valores de x que deben satisfacer la expresión original en este problema. ¿Ok? Ahora, hay otra región que también marca los positivos, como la que vemos aquí. ¿Ya? Entonces, hacemos el mismo principio que con 0. Como en la constante 4 o en el número 4, la expresión de este factor también se hace 0, entonces el número 4 o la constante 4 también debe estar incluida en el punto, en el intervalo de solución, por eso el punto también es cerrado, ¿no? Y el positivo, ¿hacia dónde se extiende? Hacia la derecha, hacia el más infinito. Entonces toda esta región
también forma parte del intervalo solución. Entonces, hasta ahí hemos terminado la gráfica. Muy diferente a la que vimos anteriormente, ¿no? Bueno, entonces, una vez terminada la gráfica, tenemos que plantear o establecer o determinar los intervalos solución. Entonces, los intervalos solución, leyendo de izquierda a derecha, quiere decir, empezamos por el menos infinito, ahí está, con paréntesis, ¿hasta dónde? Hasta 0, pero como tiene punto cerrado, con corchete. Y eso debemos unirlo, porque acuérdense, las franjas no se están encontrando, se están separando, entonces debemos unirlo, ¿desde dónde? Desde el intervalo que está desde 4, corchete, porque tiene el punto cerrado, hasta el más infinito. ¿Ok? Y ahí tenemos nosotros el intervalo solución. Vamos a proceder entonces ahora a hacer la comprobación. Una comprobación, recordemos que es simple y llanamente la sustitución de los valores que se encuentran dentro del intervalo solución, o sea, en este caso, desde el menos infinito hasta 0, que sustituidos en la expresión original cumpla con la condición de que sea mayor o igual. Entonces vamos a utilizar, por ejemplo, un valor positivo, ¿no? Aquí que esté entre 4 y el más infinito. Buscamos un valor fácil, no se compliquen la vida. Buscamos un valor fácil. En este caso, por ejemplo, si aquí está 4, vamos a utilizar 5. Entonces sustituimos, en lugar de x, ponemos 5. ¿Ok? Entonces, como aquí tenemos x al cuadrado, en lugar de x ponemos 5. Acá tenemos 4x, en lugar de x ponemos 5. ¿Ya? Hacemos la operación matemática, 5 al cuadrado 25 y 4 por 5, 20. ¿Ok? Ahora hacemos la resta, 25 menos 20, eso nos da 5. Y nos hacemos la pregunta, ¿5 es mayor o igual a 0? Pues, si 5 no es igual a 0, pero sí es mayor a 0. Recuerden el conector U, mayor o igual a 0. Entonces, 5 no es igual a 0, pero sí es mayor a 0. Entonces, como el conector es la unión, es O, entonces la respuesta es validada. ¿Ok? Entonces, de manera comprensiva, vamos a escribir el intervalo solución. Entonces, la solución sería para todos los valores de x que pertenecen al conjunto de números reales, tales que x sea menor o igual a 0 y mayor o igual a 4, de acuerdo al intervalo establecido. ¿Ok? Bueno, este es el ejercicio que representa por factorización. En este caso, por factor común. Es todo hasta el momento. Nos vemos en la siguiente clase. Gracias.